Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. En el día de hoy vamos a hablar de si la medicina es algo que es complejo o si más bien es algo que es complicado. Lo primero de todo, disculparme un poco por cómo tengo la voz, la nariz, estoy un poco resfriado, pero bueno, por lo demás estoy bien. Bueno, una pequeña contractura. Pero bueno, volviendo ya al tema, que tiendo a dispersarme, quizá estos conceptos no los entendemos muy bien en su profundidad filosófica, ¿vale? Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a entender es que cuando una cosa es compleja, estamos hablando de una cosa que es difícil de ver su solución, y una cosa complicada es algo que sabemos cómo se hace, pero que pues bueno, requiere muchos pasos o requiere mucho conocimiento, ¿no? Por ejemplo, hacer un Tesla, podríamos decir que es algo complicado, pero que sabemos cómo se hace, pero, por ejemplo, llevar un país que salga de la pobreza y se haga un país rico, pues es algo más complejo porque no sabemos realmente bien cómo se hace. Conocemos incentivos, pero no conocemos bien cómo funciona todo lo intrincado que es todo este sistema. Bien, para que todo esto lo podamos ver mejor, me ha gustado mucho este gráfico que he encontrado por Google, ¿no? Y básicamente encontramos que hay dos dimensiones. Posiblemente, ya simplemente haciendo dos dimensiones, pues nos estamos quedando corto con todo, ¿no? Pero una cosa es el estar de acuerdo, ¿no? Y otra cosa es tener la certeza. Entonces, podemos dividir los hechos o nuestros conocimientos o los sistemas en simples, en complicados, en complejos y en caóticos, ¿vale? Entonces, lo simple, como vemos, es algo que estamos todos de acuerdo y que tenemos bastante claro que es así. Es decir, hay gente que diría que es lo obvio, ¿no? Y es de ahí de donde nacen los estándares y donde nacen lo que se conoce las buenas prácticas, que básicamente son las recomendaciones, pero porque estamos todos de acuerdo y lo tenemos todo bastante claro. Sin embargo, podemos entrar en un nivel de complejidad mayor, ya que si nos quedásemos en esto, pues tendríamos una vida, por decirlo así, muy, muy sencilla, no habríamos avanzado tanto y normalmente tendemos a complicarnos un poquito la vida, ¿no? Entonces ya llegamos al siguiente nivel de sofisticación, que la sofisticación nos permite avanzar, que es lo que es algo que es complicado, ¿no? Y esto, el verbo que utilizan es conocible, ¿no? En este, como veis, ya tenemos menos grados de certeza, parece que sí, parece que no, en algún lado tenemos dudas, y eso hace también pues que haya pues más gente que esté a favor o en contra, ¿no? Aquí ponen, por ejemplo, como muestra las decisiones políticas, ¿no? Y yo creo que esto pues se expresa muy bien o lo vemos muy bien a la hora de tener una, por decirlo así, cierta ideología, ¿no? O, aquí como lo ponen, ¿no? Un juicio sobre pues una decisión tomada, ¿no? Ahí pues, nos parece que podemos argumentar, podemos decir según no sé quién, pues esto parece que está bien o está mal, si lo vemos desde este prisma, no sé qué, no sé cuántos, ya empieza a ser algo más elaborado, algo de conocimiento tenemos, podemos trazar bien, como por decirlo así, o podemos intuir o trazar algunas relaciones causa-efecto, ¿no? Y eso es al final lo que significa que es complicado, ¿no? Por ejemplo, antes hablábamos de construir un Tesla, pues por ejemplo, lo complicado a lo mejor no es tanto el hacer el Tesla, sino optimizar los procesos para que sea más eficiente o para que sea más barato o para que haya más beneficio para la empresa, ¿no? Entonces, son al final decisiones político-empresariales serían en este caso y juicios sobre, por ejemplo, dónde tienen que estar las fábricas, quién tienen que ser los compradores, si compramos a este, pues tenemos estas ventajas. Es decir, empiezas a tener como por decirlo así, una zona de balanza. Pero bueno, vemos que desde luego todo esto ha hecho que avancemos, pero lo interesante es la zona compleja, ¿vale? La zona compleja tiene que ver mucho con la innovación, con el diálogo, con el debate y con el ensayo y el error. Entonces, la zona compleja básicamente lo que te habla es de que hay cosas que no se pueden predecir que en relación a la estructura a las relaciones que se establecen entre los individuos de un sistema son capaces de generar estructuras, perdón que utilicen la misma palabra, pero más complejas y que surgen de la interacción y que hacen que los individuos sigan interactuando entre la nueva estructura creada y entre ellos, ¿no? Yo esto como la forma más sencilla de verla, yo creo que son las formas de gobierno, ¿no? Las formas de gobierno hacia las que
sea, se han ido cambiando evolutivamente, ¿no? Los emperadores, los reyes, los sistemas de gobierno, el Estado, ¿no? Yo creo que son formas de gobierno cada vez más complejas, en donde los ciudadanos siguen interviniendo o tienen un papel de intervenir sobre el Estado, pero el Estado o los gobiernos siguen interviniendo sobre nosotros. Es decir, nos seguimos, eso es lo que se llama la recursividad, y seguimos influenciando los unos a los otros. No existe Estado si no hay personas sobre las que dirigir, pero el Estado surge de personas que han decidido que es la mejor manera de organizarse, estemos o no estemos de acuerdo, ¿no? Y esto se refleja en que ya no estamos tan seguros de que el Estado sea la mejor forma de organizarse, porque existen formas alternativas, y el acuerdo entre esto, pues bueno, pues existen muchas maneras, ¿no? Que si democrático, que si de monarquía, que si no sé qué. Entonces, eso hace que no estemos tan de acuerdo y que no tengamos tanta certeza, por mucho que luego los políticos estén muy seguros de todo lo que dicen, de la mejor manera de enfrentarnos o de dirigir todo este tipo de sociedades. Y es el nacimiento de estos estados, de estas formas de poder, de control, lo que se llama una práctica emergente. Es decir, hay algo que emerge de la propia interacción de los individuos entre ellos que no se esperaba que pudiese aparecer, ¿vale? Podría aparecer esto, pero posiblemente en 100 o 200 años, fruto de la interacción de los individuos entre ellos y con el Estado, pues aparezcan nuevas formas políticas que ahora mismo no podemos entender y que sean posiblemente mucho más complejas. Si nos seguimos sofisticando, llega un momento en el que llegamos al caos, que el caos es una situación en la que no tenemos nada de certeza, es decir, no tenemos nada de conocimiento y por lo tanto no podemos estar nada de acuerdo, ¿no? Aquí se habla de la anarquía, pero bueno, a mí realmente, yo creo que es la anarquía en el sentido, por decirlo así, popular, porque realmente la anarquía yo la pondría en compleja, porque sigue siendo una forma, pues bueno, que se ha debatido, se podría hablar de ella, y la anarquía no deja de ser una forma de relación entre los individuos, en las que no se reconoce un organismo superior, pero sí que se entiende que existe, es como una forma igualitaria de de relación sin establecer una clara oligarquía, ya sea monárquica, imperial, estatal, de control sobre otros individuos. Y pues bueno, estos son los límites, ¿no? Entonces el caos al final es la forma más compleja, posiblemente porque no tenemos nada de conocimiento en la que se organizan las diferentes estructuras, ¿no? Bueno, y esto es un poco lo que quería diferenciar, ¿no? Si la medicina es más bien complicada o es más bien compleja. Realmente lo que yo entiendo es que es más bien compleja. Intentaremos explicarlo después por qué. Bien, esta es una forma diferente, entendiendo que aquí está el desorden, las diferentes formas de órdenes que nosotros tenemos, ¿no? Un orden obvio, un orden complicado, un orden complejo y un orden caótico. Entonces, el orden obvio es el que hablábamos, que es lo simple, en donde como tenemos un grado de conocimiento muy alto, lo que hacemos es categorizar y de ahí pues surgen las mejores prácticas. Esto ya lo habíamos comentado. Las zonas complicadas es cuando nosotros podemos hacer un análisis de la causa y el efecto, ¿vale? Y de aquí surgen las buenas prácticas de nosotros si implementamos algo tenemos que ir viendo si lo estamos haciendo lo mejor posible, buscar las zonas de optimización y en función de esas zonas de optimización pues vamos haciendo mejores prácticas. Bien, esta es la interesante, que es la complejidad. Entonces, la complejidad, vemos que el término que utiliza aquí es proof y es más o menos un término que lo que quiere decir es probar, hipotetizar, preguntar o preguntarnos sobre cómo y de manera retrospectiva, que es hindsight, todo esto ha ocurrido, ¿no? Nosotros lo que sabemos es que ha ocurrido algo, ¿no? Y tenemos que es lo emergente, que es algo que no esperábamos que ocurriese, pero sabemos que eso pues ha ocurrido. Entonces tenemos que ir buscando retrospectivamente, hipotetizar, preguntarnos por qué es lo que ha hecho que esto ocurra, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que nos tendríamos que preguntar, la pregunta de antes es, por ejemplo, ¿por qué el Estado ha aparecido? O si lo llevas al mundo sanitario, ¿por qué nos hemos organizado de esta manera? ¿Por qué han surgido la especialidad, ¿no? ¿Por qué
los cirujanos eran antes barberos y ahora son especialidades médicas. Eso yo creo que, pues bueno, yo creo que eso es así porque alguien de repente descubre la anestesia. El descubrimiento de la anestesia lo que hace es que los cirujanos, más que intentar operar en 5 minutos, empiecen a conocer la anatomía, que porque tienen más tiempo, porque pueden disecar los planos anatómicos, hacer una cirugía menos cruenta, con mejores resultados. Pasaron de ser importante en cuánto tiempo lo operaban a si está sangrando lo menos posible, si hace menos daño, si lo pueden soportar las personas, ¿no? La práctica emergente, por decirlo así, es la anestesia, y fruto de la anestesia pues surgen la posibilidad de incorporar a la cirugía el conocimiento médico, en fin, toda esta serie de pasos que nosotros no podemos, o sea, nosotros no podemos prever que de haber inventado la anestesia se va a llegar a la cirugía robótica. Pero son todas estas cosas que las podemos ir encadenando poquito a poco una vez que van pasando, ¿no? Y por eso yo pienso que la medicina, más que complicada, es compleja, porque es un hecho histórico que empieza a desencadenarse y que nosotros no podemos saber muy claramente hacia dónde va a ir. Y desde luego, pues sigue habiendo algo de caos porque hay cosas que se nos escapan, ¿no? Bien, ¿qué es lo que define a los sistemas complejos respecto a los sistemas complicados? Pues bien, básicamente los sistemas complejos son sistemas que quiere decir que son no lineales, mientras que los sistemas lineales son los complicados, ¿vale? Entonces, a mí esto me parece súper interesante y cada vez me llama más la atención este tema. Lo primero, los sistemas complejos, la relación entre el input, que es una cosa que estamos haciendo, y el output, que es lo que ocurre, es desproporcionada. Esto, por ejemplo, un sistema proporcional sería si tengo una gallina y meto otra gallina, pues tengo dos gallinas. Si meto otra gallina, tengo tres. Si meto otra gallina, tengo cuatro. Eso es algo que es proporcional. Mientras que algo que es completamente desproporcional sería que tú, por el hecho, por ejemplo, de educar a la población, tú dirías, pues como educo a la población, tengo gente más educadas. Sin embargo, aparece la desproporcionalidad en el sentido de que la educación lo que proporciona es que haya gente que con sus ideas, que con su imaginación, que con su manera de captar el mundo, tenga innovación. Y de repente, gracias a educar a una persona, lo que ocurre es que tú empiezas a tener pues ventajas, empiezas a tener innovación que es desproporcionado a lo que tú le has enseñado. Entonces, porque tú no le has enseñado eso, tú no esperabas eso. Y es por eso donde ya empieza a ocurrir la no linealidad, porque tú le enseñas a una persona, ¿vale? Pero esa persona se sale de lo que le has enseñado y esa es la no linealidad. Por ejemplo, enseñar a las personas sería reproducible porque les podemos seguir enseñando el mapa de los ríos de España, pero gracias a que nosotros nos relacionamos entre nosotros, nos planteamos debate, nos planteamos ideas, debatimos, tenemos imaginación, de repente el hecho de que a alguien se le ocurra una cosa hace que pues se piense hacer de una manera diferente, ¿no? Esto, por ejemplo, un ejemplo que se me ocurre, ¿no? Nosotros estamos, por ejemplo, haciendo una técnica quirúrgica, siempre la hemos hecho así y de repente a alguien se le ocurre una manera innovadora de hacerla que es más rápida, que tiene menos complicaciones y que ayuda más al paciente. Entonces, claro, esta nueva técnica será adoptada por todos de una manera reproducible, pero esto a su vez hará que una persona vuelva a mejorar esa técnica o abandonarla porque se ha creado otra completamente diferente. Aquí, como vemos, los eventos ocurren secuencialmente, ¿no? Nosotros enseñamos a uno una técnica quirúrgica y al otro, y al otro, y al otro, y sin embargo, en los sistemas que son complejos ocurren secuencialmente y simultáneamente. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, uno empieza a innovar y a la vez que innova, pues va haciendo pequeñas cositas, va haciendo, pues yo qué sé, ensayos con animales, hasta que tiene la técnica preparada, pero mientras ha seguido haciendo, por decirlo así, la técnica habitual. Y además la ha podido enseñar a otra persona, ¿vale? Entonces, eso es el proceso de la innovación, y la innovación al final es algo que es no lineal. Por otro lado, básicamente los sistemas lineales son independientes los unos de los otros. Un dato aporta cierta información, otro dato aporta otro, pero no se influyen los unos a los otros. Mientras que aquí nos vamos influyendo los unos a los otros.
que alguien cree una nueva técnica quirúrgica que es efectiva, hace que al final influye en todo el mundo y la empieza a utilizar. Mientras que el que había hecho la primera técnica y la había enseñado a todos, pues ya está. Pues esto es tu nuevo conocimiento, pero ya está. No influyes en más personas. Mientras que si tú haces una nueva técnica, esa innovación al final la vas a poder transmitir a todo el mundo. Y aquí, pues por ejemplo, lo que se pone es una respuesta. Todo esto se podría ejemplificar, ¿no?, con una respuesta de la insulina, la glucemia y la insulina, mientras que una cosa que nosotros no podemos conocer y que es muy específico, que es cómo cada persona responde a una infección, porque al final cada uno tenemos nuestros genes, tenemos nuestro sistema inmune, tenemos nuestras enfermedades, tenemos nuestros fármacos, y eso pues de alguna manera se escapa a lo que nosotros podemos saber. Bien, yo creo que ahora que vamos entendiendo poquito a poco qué es la complejidad, qué es la no linealidad, qué es la innovación, qué es todo eso, tenemos que empezar a ver las palabras específicas que empiezan a definir lo que es toda esta teoría de la complejidad, ¿no? Lo he puesto así un poco para que se vea mejor, he señalado cada concepto, ficho que ponen aquí, con una palabra que me parece adecuada, ¿no? Y esta me parece, lo bueno de esta teoría es que se puede aplicar a todo, ¿no? A mí me parece, por ejemplo, está súper interesante, que es las condiciones iniciales y y la sensibilidad a la dependencia. Esto es, por decirlo así, es la típica frase de una mariposa aletea en el Caribe y provoca un tornado yo qué sé, en Japón, ¿no? Entonces, básicamente es que pequeños cambios que son imperceptibles acaban teniendo unos efectos desproporcionados, ¿no? Y muy, muy, muy grandes, ¿no? O sea, alguien yo qué sé, se pone a intentar desarrollar, bueno, yo qué sé, el que inventa la informática, ¿no? O sea, no está pensando en el internet, no está pensando en Instagram, no está pensando en nada. O el que inventó la rueda, o sea, es que no estaba pensando ni en aviones, no estaba pensando en coches, no estaba pensando en motos, no estaba pensando en bicis, no estaba pensando en todo lo que luego os ha podido ayudar, ¿no? Pues, son esos pequeños cambios que van produciendo todo esto. En la teoría de complejidad se utiliza mucho la simulación con ordenador y ellos lo que hacen a veces es como poner reglas de decisión de los individuos y cómo eso va afectando. Entonces, hacen como simulaciones de sociología de que lo que generan son como las reglas de cada individuo y hacen como barrios muy mezclados de diferentes etnias y van poniendo diferentes, por decirlo así, pues las reglas, ¿no? Si uno de cada 4 personas que me cruzo es de una etnia diferente a la mía, me mudo de barrio. Si es uno cada 3, me mudo de barrio. Si es uno cada 5, me mudo de barrio, ¿no? Entonces lo que van viendo, lo van simulando y al final ven que pues algo tan simple como que tu regla de decisión sea si uno de cada 5 no son de mi etnia, yo me mudo de barrio, al final lo que acaban viendo es cómo se van cambiando esa pequeña regla, cómo van a lo largo de las generaciones, pues cuánto tardan o si se forman o no los diferentes guetos, ¿no? Claro, esto es una única variable, pero lo que estamos diciendo es que estamos incluyendo muchísimas variables. Entonces, lo que es muy interesante de ver es cómo se puede simular cómo, pues, por diferentes cosas como, yo qué sé, imagínate, si es uno de cada 4 y además, yo qué sé, tengo menos de 1.500 euros o tengo más de 1.500 euros al mes, o sea, con esa regla de decisión, cómo van cambiando, ¿no? Y cómo todo eso al final va influyendo en las diferentes estructuras. Claro, esto lo que hace es que nosotros intentemos obtener, aunque de alguna manera, modelos que nos lo intenten explicar, porque los modelos basados en teoría de complejidad, más que buenamente predictivos, porque no se pueden predecir porque son desproporcionados, lo que intentan es llegar a la explicación, a que sean modelos más bien explicativos. Y se intenta explicar un poco las razones fundamentales que han originado ese proceso. No tanto predecir, porque no se puede predecir, pero sí intentar encontrar los factores que pudieron explicar de la mejor manera. Hay una cosa que se llaman atractores, que es que aunque nosotros seamos variables, pues tendemos a tener, por decirlo así,
a estar siempre en como a movernos en cierto rango de variabilidad, ¿no? Por ejemplo, la frecuencia cardíaca tiende a moverse, podría estar en muchas cosas, ¿no? La frecuencia cardíaca tiende a moverse en unos rangos en todas las personas. Podríamos luego ir discriminando, ¿no? Si eres deportista, pues más baja, si eres una persona mayor, pues a lo mejor tanto, si estás con estos fármacos, más bien esto, si te ha pasado tal cosa, pues más bien esto, ¿no? Pero una persona sana normalmente, pues 60, 70, 80, 90. Pero vamos, es un poco donde nos movemos y si hacemos ejercicio pues se mueve más y esto es algo que aparece en todas las especies. ¿Qué es lo que cambia? El colibrí pues está a ciertas pulsaciones, el elefante está a tantas, pero digamos que todas las especies tienden a tener como una zona en la que se suelen mover, ¿vale? Y esto nos lleva a los fractales de variación, que básicamente es eso, ¿no? Que los sistemas complejos tienden a tener diferencias, pero que esas diferencias luego las acaban manteniendo. La conectividad y la sincronización habla de la influencia de cada individuo en los otros individuos y a su vez sobre el sistema y el sistema sobre nosotros, y que fruto de toda esta recursividad, es decir, que vamos influyendo los unos a los otros, de que vamos interactuando los unos con los otros, acaban apareciendo nuevas estructuras no predecibles, que es lo que se llama el orden emergente, ¿no? Por ejemplo, eh, nadie pensaba, de repente Fleming un día descubre lo de las penicilinas y de repente, pues de ahí empieza a surgir todo lo que es la patología, la patología no, la patología infecciosa ya existía de antes, todo lo que es pues la especialidad de infecciosas, los programas públicos para prevenir las infecciones, es decir, empiezan a aparecer instituciones y que son superiores al individuo, que son superiores a la propia estructura que los ha generado, que son impredecibles inicialmente. Y bueno, esto ya es otro tema, ¿no? Pero básicamente es que nosotros tendemos a tener como una especie de quedarnos, por decirlo así, en nuestra estabilidad, que eso es lo que se llama mantener nuestra entropía negativa, ¿vale? Y aquí hablan de complexificación, pero yo por como lo he leído en otros sitios no estoy muy de acuerdo, ¿no? Aquí hablan de que la salud es un estado muy ordenado y es la enfermedad el estado menos ordenado. Yo lo he leído muchas veces al revés, como que la salud, incluso la salud es el estado más entrópico, más caótico, y es la muerte la que es el estado menos, por decirlo así, menos complejo, ya que no hay vida. Así que yo aquí estaría en desacuerdo, debería leer más esto, pero es un poco como yo lo tengo entendido. Y bueno, ¿y qué importancia tiene esta? Pues bueno, pues lo vamos a mostrar. Mira, esto es la variabilidad en la frecuencia cardíaca de un paciente joven y sano, ¿vale? Y vemos que pues eso, que se mueve más o menos, podríamos trazar como un canal, ¿no? Más o menos se mueve por aquí, la mayor parte del tiempo. Bueno, se me ha ido un poco la línea. Pero vemos que hay como un canal, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con la edad? Pues posiblemente con la edad lo que ocurre sea esto, ¿no? Que ese canal, pues en vez de ser pues así, ¿no? Este me sale mejor. Pues empiezan a aparecer ya algunas zonas un poco, pues, no, estas, ¿no? Entonces, claro, esto al final, ¿qué es lo que puede ser? Pues con la edad a lo mejor son adultos sanos, pero a lo mejor tienen alguna arritmia y como las personas mayores pues tienen eso, pues empiezan a aparecer pues ciertas cosas. Pero bueno, son cosillas que van cambiando con la edad y ya está. Pero quizá el más interesante es este, ¿no? Fijaos, es la ausencia de variabilidad que al final tiene que ver con la complejidad de un sistema, porque si un sistema no es complejo, no es tan variable, no crea tanta influencia, al final si se pierde esa variabilidad, si se pierde esa entropía, si se pierde esa tendencia al caos, a no entenderlo, al final lo que quiere decir es que estás cada vez más cercano a la muerte. De hecho, esto, la arriba, podría, aunque no es así, pero podría significar la muerte, ¿no? La ausencia completa de variabilidad. Entonces yo creo que esto lo refleja muy bien lo que es la teoría del caos, ¿no? Que precisamente la vida es bastante más compleja, con mucha más interacción, mucha más influencia y que conforme vamos perdiendo toda esa variabilidad, nos vamos apoltronando hasta que al final pues no somos nada y pues perdemos toda nuestra caoticidad.
Bueno, en resumen, yo creo que esta es una diapositiva que lo ilustra bastante bien. El hospital es algo bastante complejo y la tendencia pues es a que cada vez pues sea más complicado, ¿no? Sobre todo ahora que vamos a empezar a introducir pues la inteligencia artificial, como veis aquí esto es un poco futurista, ¿no? Este con los óculos, está con el holograma, aquí como todo muy táctil, ¿no? Y teniendo pues un dron y teniendo toda la información que nos llega desde, yo qué sé, desde un Apple Watch. Yo no tengo, o sea que tampoco estoy haciendo aquí ninguna apología de nada. Y aquí, por ejemplo, con todo en la nube, ¿no? Entonces, eh, los hospitales al final son estructuras muy complejas, ya no solamente por la incorporación de nuevas tecnologías y nuevas innovaciones que van a ser muy disruptivas y que van a cambiar la forma de relacionarnos, sino porque todas estas personas interactúan entre ellas, ¿no? Y a su vez, pues estas interacciones, pues los unos reverberan sobre los otros, ¿no? Y al final se generan nuevas innovaciones. Pero aparte de que colaboren, también tienen sus egos, también luchan por sus intereses personales, los intereses de su sección, los intereses de su servicio, los intereses de su profesión. A su vez, estos, digamos, son los médicos hospitalarios, pero estarían los cirujanos, estarían los de la prueba de imagen, estarían los de laboratorio, estarían las enfermeras, las enfermeras de quirófano. O sea, todo eso se va complicando y al final todo esto hace que el hospital se comporte más como una estructura compleja, más que realmente como una estructura simplemente complicada. Y es por eso que yo creo que hay que huir de los políticos y todos sus razonamientos simplistas respecto a la sanidad y cómo solucionarla. De hecho, en mi opinión, como están metidos en política, desconocen mucho el funcionamiento de los hospitales y creo que quienes deberían liderar los cambios deberían ser personas elegidas dentro de los propios hospitales y a ver cómo se gestionan. Es conocer bien las demandas de la población y con ello ir trazando poco a poco un plan que permita ir viendo cómo van aconteciendo las cosas y no los planes estos de los políticos que creo que no sirven para nada. Y bueno, ya simplemente por despedirme con esta imagen, yo creo que refleja la realidad, ¿no? La ciencia contra cualquier otra cosa. Muchas veces la gente se ríe cuando hablo de que la ciencia es como una especie de religión, ¿no? Porque no nos va a explicar todo lo que nos gustaría saber. Y muchas veces como lo entendemos es de la manera simple, porque cada vez que te metes en un tema, pues ves que todo es más complejo, te haces muchas más preguntas y al final, pues los resultados que nosotros tengamos, pues dependen de muchas cosas. Sí que es cierto que hay conocimiento científico que está muy apegado a la teoría y que por lo tanto no está tan afectado por la interacción social, la física, la química, las matemáticas, más que una ciencia es el lenguaje en el que se expresan las ciencias, o así lo veo yo, pero conforme vamos añadiendo la interacción humana y todo eso, pues las ciencias sociales, la economía, la antropología, la sociología, medicina, enfermería, fisioterapia, pues vemos que todo eso empieza a ser un poco más complejo. Y bueno, hasta aquí, espero que os haya gustado, un saludo y hasta otra.